always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. Pasaron 2 años desde que Naruto conocía a sus nuevos amigos que convivía con ellos por la tarde después de que ellos salían de la academia y terminar su entrenamiento en casa. Siendo estos que lo fueran a buscar o él a ellos, pero siempre lo encontrarían sobre el monte de los Hokage admirando la vista de cómo el sol se ocultaba en el horizonte y la oscuridad se apodera de todo el lugar solo opacas por las miles de luces que provenían de la aldea. Pasaban los días y Naruto cada vez más agradecía por no estar solo, bueno al menos en cuestión de amigos que ahora se habían unido más a su grupo, un chico que siempre estaba con su perro, Kiba, y Akamaru, y con otras 2 chicas que ocasionalmente coincidían para pasar un tiempo con ellas después de que estos salían de la academia. Ellas eran 2 niñas, una de pelo rubio, Ino, y otra chica de ojos color blanco, Hinata, e igual que los primeros 3 chicos aceptando a Naruto por quien era al igual que su padre de la rubia, y solo por la excepción del pase de Hinata que no le prestaba demasiada atención a su hija y a sus amistades, dejando pasar el hecho de que su hija se llevará bien con él. Niño zorro. Sarutobi, apoyando a el pequeño desde las sombras, le concedió un pergamino donde le decía cómo iniciar un entrenamiento básico del cuerpo para tener una mejor y mayor resistencia, fuerza, agilidad y velocidad al menos del cuerpo, y sin conocer sus afinidades a los elementos solo entrenaba su cuerpo físico. Llevaba 1 año aproximadamente haciendo esto. Y claro, después de que Sarutobi le regalara el rollo, pero solo decía sobre entrenamiento, no de estilos de pelea, pero aprendió unos movimientos de sus amigos y en ocasiones veía a 2 ninjas vestidos de verde entrenar o correr por la aldea dándose hace una idea de cómo llevar a cabo y crear su propio estilo de pelea que le tomaría tiempo perfeccionar ciertos movimientos que él imaginaba y los practicaba hasta el cansancio para que fueran perfectos y eficaces a la hora de defenderse. Entrenaba hasta el cansancio, hasta que se desgarraba los músculos, hasta que sangraba de su piel tan lastimada por los golpes en los árboles y rocas donde practicaba sus movimientos, hasta que la piel de sus nudillos y espinillas se levantará casi dejando expuesto en hueso en algunas ocasiones, publicándose una fractura por la fuerza que imprimía en los golpes contra la superficie dura a causa de su duro, arduo y constante entrenamiento. Pero como esto era común en su día a día, después de jugar con sus amigos se dirigía a los bosques cercanos para entrenar durante la noche y hasta el amanecer. Él aprendió muchas cosas con su entrenamiento físico, ya que siempre que caía por culpa del agotamiento y con heridas graves caía rendido en un profundo sueño que al pasar unas horas se levantaba como nuevo y durante siempre se regeneraba a una gran velocidad, pero con el tiempo se percató de que si se concentraba en sus heridas que sufría comenzaban a regenerarse, y cuando esto ocurría con cualquier herida pequeña se curaba dejando su piel intacta. Y con él pasar de los días y con heridas más graves pudo notar algo increíble como de una fractura en su espinilla a causa de golpear muy fuerte un árbol dejando sus huesos expuestos, y con un gran derramamiento de sangre mismo comenzaba a emitir una especie de vapor
proveniente del daño y ver cómo los huesos volvían a su lugar y degenerando el daño Y, motivando el dolor como si ese hecho nunca hubiese ocurrido y volviendo el hueso más duro Y, resistente cada vez que ocurría esto, pero ese fue el primer intento y cayó rendido a causa del cansancio. Eso era lo único que hacía el entrenar, reparar sus heridas y daños. Y volver a entrenar, claro, esto los hacía cuando no estaba con sus amigos y para pasar un tiempo con ellos y distraerse un par de horas antes de volver a su rutina, un día menos. Esperado Sarutobi buscándolo por la aldea y en sus alrededores en compañía de sus dos Anbu de confianza lo encontró cerca de un claro provocado por el niño, esto era debido que por su entrenamiento él golpeaba los árboles y rocas hasta romperlos debido a su fuerza ganada y velocidad ganada a causa de sus prácticas con puños y patadas. Sarutobi, viéndolo alejado un poco de él y con sus dos Anbu, quedaron boquiabiertos al ver cómo caía al suelo con su espinilla fracturada por el golpe de una patada a un árbol donde estaba entrenando. Cualquier otro hubiese gritado y se llorado a causa del dolor, pero el chico se mantenía en calma y dirigiendo su mirada a su herida grave como si fuese algo normal para él, pero segundos pasaron para que él cambiara sus rasgos faciales y mirar el daño como si intentara restaurarlo usando su mente. Cabe aclarar que esto lo hacía sin su ropa. Para evitar que se desgastara debido al entrenamiento, solo se quedaba en un pequeño short de rayas rojas y verdes, por eso vieron la fractura. Realmente no le puede encontrar un lugar para poner esto, así que lo escribo así. El autor. Sarutobi y sus dos Anbu. Casi se le salían los ojos al ver como de un segundo a otro de la pierna del chico salía una gran cantidad de vapor que por el poco viento era disipado para después de unos segundos ver su pierna intacta como si la fractura nunca hubiese ocurrido y ponerse de pie para estirar su pierna que antes estaba dañada y dar unos pequeños saltos hacia atrás para después comenzar a correr copia el árbol que fue el provocante de su herida y iniciar una serie de golpes con demasiada fuerza que el pobre árbol no pudo resistir y terminó cediendo frente al chico y después continuar con otro. Ellos no lo podían creer en sus cabeza, no comprendían lo que presenciaron en ese momento, en ver cómo alguien sufría grandes daños y de un momento a otro regeneraba y estar como nuevo para seguir luchando. Sarutobi tenía una vaga idea del por qué ocurría eso, pero los otros dos debajo de esas máscaras con sus ojos rojos de pupila negra y tres aspas mirando todo con más detalle que el viejo ninja no daban crédito a esto y mirando al chico aún con más interés. Sus pensamientos se interrumpieron al escuchar la voz del antiguo Hokage que les decía, haciéndoles una pregunta a ellos dos. Sarutobi, Itachi, Shisui vieron eso, aún sorprendido por los hechos en ese momento. Itachi, Hokage, no lo puedo creer. Él, ahora conocido Itachi, sin perder de vista al rubio ni un instante, le respondía a Sarutobi, Shisui, eso es posible. Eso de verdad existe. El ahora conocido Shisui respondiendo sin dejar de ver al niño sorprendido por lo que veían sus poderosos ojos rojos al igual que su compañero y amigo. Sarutobi, esto lo tienen que ver ellos con sus propios ojos, exclamó Sarutobi mirando a sus guardaespaldas. Shisui, ¿a quién se refiere el Hokage? Le contestó mirando al sorprendido Hokage. Sarutobi, a Minato y Kusina. Los contestó con una mirada de preocupación. Sarutobi, Itachi / Shisui. Quiero que los traigan aquí rápido y que es de alta prioridad. En un tono serio y una orden clara les comunicó a sus guardaespaldas. Itachi / Shisui, entendido Lord Hokage. Ambos desaparecieron en una ligera nube de humo. Minutos después, torre del Hokage. 4 ninjas rubios se veían con una mirada de fuego en sus ojos en poses de pelea raras, pero graciosas para cualquiera que las mirara, y en sus manos 2 armas legendarias de frente al mejor y mayor enemigo de un Hokage, el papeleo. Este hacía parecer a Madara y Kaguya como simples niños, jajajajaja. El autor, el papeleo, que con ayuda de un jutsu rango A conocido como jutsu multiclones de sombras, estos eran réplicas exactas del que ejecutará el jutsu. Él y sus clones metidos en una encarnizada batalla. Entre tinta y hojas peleaban con el papeleo que aumenta sus fuerzas a cada minuto que pasaba. Minato cambió su clásico kunai de 3 puntas por una pluma y un sellos con el logo de la aldea de la hoja para intentar ganar una pelea a muerte hasta el final del día. Pero en ese momento, mientras Minato leía, firmaba y sellaba documento tras documento,
Una ligera explosión fuera de su ventana sustrajo su mirada de él y de sus clones de lo que hacían, y en una nube de humo salió un Anbu con máscara de cuervo que se arrodilló ante él y le dio un mensaje del anterior Hokage. Itachi, cuarto Hokage, el tercer Hokage lo solicita de manera urgente a usted y a Kushina. Con una voz firme y directa le da el mensaje a Minato. Minato, bien. ¿Y sabes cuál es la emergencia o para qué me necesita Kushina y amo, Sarutobi-sama? Él tenía una ligera idea de para lo que lo llamaba, pero esperaba que fuera otra cosa. Itachi solo me pidió de manera urgente que le diera ese información y que me acompañara. Él solo se limitó para que él presenciara lo que él vio. Porque de otro modo no lo creería. Minato, entiendo, y si él dice que es urgente algo grave sería. Con una leve preocupación por el tono en que el Anbu lo decía, ya que ellos eran conocidos por ser fríos y sin sentido del humor, decidió ir rápidamente a su encuentro. Minato e Itachi salieron a gran velocidad en dirección del tercer Hokage. Pero en otro lado, por los caminos de la aldea, se podía ver a una pelirroja en compañía de dos niños de la misma edad que Naruto, solo que más pequeños de estatura y acorde a su edad. Era Kushina, esposa de Minato, junto con sus dos hijos, un niño y una niña. Llevaba en sus manos una pequeña canasta con algunos postres, su costaba en una playera morada y pantalón color blanco y sandalias azules. La actitud de los chicos era tranquila pero divertida y con un poco de arrogancia, pero solo para alardear en forma de broma, y no desprecian a Naruto, ya que ellos no lo conocían bien, solo lo habían visto un par de ocasiones y sabían que él le decían el demonio, pero no sabían por qué, y sus padres les prohíban acercarse a él. El autor. La niña, al igual que su madre, era pelirroja con el corte de cabello que le llegaba hasta el cuello, llevaba una playera color verde claro, con una pequeña ramita estampada en ella, un pantalón azul al igual que sus sandalias. En sus manos cargaba consigo una manta para día de campo. El niño pelirrojo, igual a su madre, de pelo semilargo, llevaba una playera negra con un pantalón naranja y sandalias azules al igual que las de su hermana, y llevando una canasta un poco más grande donde llevaba comida. Ellos recorrían un camino en dirección a la torre del Hokage para salir en un día de campo en familia, ya que un par de días antes esto se los prometió Minato. Ellos, mientras caminaban e iban platicando de cómo ser más fuertes y mejorar en su entrenamiento. Pero sus palabras y su andar fue interrumpido por una pequeña explosión y una bola de humo, de donde salió un ninja Anbu con máscara de lobo, arrodillándose ante Kushina y le dijo: Shisui, Kushina-sama. El tercer Hokage solicita su presencia de forma inmediata en los bosques fuera de la aldea. Arrodillado pero con voz firme habló ante los tres. Kushina, ¿sabes qué es lo que quiere el lobo? Una mirada de preocupación aparecía en su rostro. Shisui, solo me informó que requería su presencia de manera urgente, que es algo que necesita ver personalmente con él. Aunque él sabía y le contará, esta no creería en sus palabras y era necesario que lo viera con sus propios ojos. Kushina y Minato ya sabe de esto. Aún con dudas, pero se preparan para ir al llamado. Shisui, sí. De hecho, en este momento él ya debe de estar con él. Poniéndose de pie para mirar en la dirección de donde estaba Naruto. Kushina, es algo urgente si nos llama con mucha rapidez y preocupación. Kushina, Takeshi / Koemi regresen a casa y guarden esto en el refrigerador. Yo veré que necesita Sarutobi y Minato. Le dijo a sus hijos con una voz fuerte. Estos son los nombres de los hijos de Minato y Kushina. Takeshi es el niño y Koemi la niña. Takeshi, pero eso quiere decir que ya no vamos a salir con papá, contestó el niño a su madre con una voz un poco mimada. Koemi, eso no es justo, ustedes lo prometieron. Con el mismo tono replicó la niña. Kushina, les estoy dando una orden y quedó que la cumplan. Su pelo encendido en llamas y con los ojos en blanco miró a sus hijos, que quienes indicó miedo con ese rostro. Takeshi / Koemi, está bien, mamá. Pero no te enojes. Con voz temblorosa y mucho miedo, ellos regresaron. Ellos tomaron todas las cosas y se dirigieron a su casa. Cuando estos se fueron en dirección a su casa, Kushina y el Anbu, lobo, desaparecieron en una bola de humo para ir a su reunión con él. Tercero y Minato. Bosque cerca de la aldea. En el bosque Sarutobi aún seguía viendo a Naruto con una mirada perdida. Lo veía como entrenaba sin descanso, sin detenerse a pesar de
Sus heridas se levantaban una y otra vez a pesar del inmenso dolor dentro de Sarutobi. Sentía como si corazón se rompía al 1000 pedazos al ver al niño de esa forma como se lastimaba y se hacía daño a él mismo justificándolo con el entrenamiento, lo cual era verdad. A pesar de tener nuevos amigos, no se podía comparar con el amor de una familia. Al ver esto, Sarutobi no pudo evitar derramar unas lágrimas por el pequeño algo dentro de él. Le gritaba que corriera a abrazarlo, pero también algo le decía que lo dejara desahogarse. De momento, un destello de humo escuchó a un acostado de Sarutobi y a los pocos instantes se escuchó otro. Él se giró para ver a Susanoo, a Minato y Kushina con su guardia personal. Aún se podían notar un poco más lágrimas sobre las mejillas de él antiguo Hokage, siendo este el principal dentro de atención de todos los demás presentes. Sarutobi, qué bien que estén aquí, quiero mostrarles algo. Con un tono triste pero serio. Los miro a todos. Minato, Sarutobi, Sama, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está llorando? Minato mostrando una preocupación por el tercero. Kushina, ¿qué es lo que ocurre que lo tiene así? Ella con un poco más de énfasis de preocupación en sus palabras, ya que jamás lo habían visto de esa forma al tercero, a que él era conocido como el dios Shinobi. Sarutobi, vengan, quiero mostrarles algo y espero que lo entiendan. Brotando nuevamente unas lágrimas de dolor y tristeza. Minato y Kushina, al igual que Susanoo guardaespaldas, colocaron a un costado de Sarutobi, que con su brazo estirado en dirección al claro para mostrarles algo que tal vez en ese momento no lo aceptaran, pero en su soledad llegarían sangre. Sus amigos de Naruto le informaron que no saldrían en un par de semanas debido al entrenamiento que tendrían por parte de sus respectivos clanes, así que no tendrían tiempo para estar con él, más que nada para que él no se sintiera mal por el hecho de que no los vería para jugar o practicarle de cómo eran sus clanes. Debido a esto, Naruto tendría mucho tiempo solo, pero él también no se quedaría atrás en su entrenamiento, aunque torpe, pero en algún futuro daría sus frutos como todo buen esfuerzo. Minato y Kushina junto a los demás presentes vieron a el rubio sentado sobre una gran roca. A un costado veían sus prendas dobladas y sus botas. El sentado buscaba en una bolsa de basura que horas antes había tomado de un basurero de un restaurante, que para él le traía unos recuerdos que eran reflejados en una leve sonrisa, ya que esto lo había dejado de lado porque desde que conoció sus nuevos amigos, en ocasiones tenía la oportunidad de ser invitados por ellos a dejar en sus casas y disfrutar de una buena comida caliente, que agradecía a días amigos y a sus padres con todo el corazón. Volviendo con Sarutobi y compañía, veían al chico como buscaba en la bolsa para al menos así tener algo de comida en el estómago. Veían como de un plato de plástico aún quedaban un par de dangos, que los comió con gran placer y dejar los restos del envoltorio de plástico alrededor suyo. Ellos en ese momento quedaron sorprendidos al verlo sin palabras y con la mente en blanco. Ellos sabían muy bien quién era él y el trato que recibía en la aldea y el trato de los habitantes hacia él. Pero esto era algo que jamás habían visto, como el chico sobrevivía comiendo sobras de la basura y tomando habían de los pequeños riachuelos cerca de la aldea en una botella algo desgastada que siempre llevaba con él. Minato y Kushina le mantenían fuertes frente a Sarutobi y los Anbu, pero por dentro un sentimiento crecía, algo que era instintivo dentro de ellos, un sentimiento inevitable al ver al chico en esas condiciones. A pesar de estar delgado más de lo normal, su musculatura estaba bien definida desde los pies hasta la cabeza, y esto era algo que ellos se preguntaban por qué era así, y no pudiendo más comenzaron a atacar a Sarutobi con muchas preguntas y dudas que él ya lo sabía. Minato, él es ese niño. Una cara entre asombro al ver a Naruto. Sarutobi, sí, Minato. Él es aquel niño del zorro. Una voz pesada y dolorosa para los ahí presentes. Kushina, ¿cómo es posible esto esté pasando? Sarutobi, con asombro al igual que su esposo. Sarutobi, él nunca tuvo nada. ¿Qué es lo que esperabas? Una buena comida y buena ropa. Cierto tono de molestia frente a la pregunta de la pelirroja. Sarutobi, yo también estoy como ustedes en este momento, aún no puedo creer lo que veo. No saben cuánto me culpó de no poder tenerlo bajo mi cuidado, ya que debía liderar mi clan y que al niño no lo aceptaban por un miedo irracional y un odio absurdo, y mi trabajo que era muy tardado y tampoco puedo hacer uso personal de los recursos de por lo que no podía pasar mucho tiempo con él. Muchas veces lo encontré caminado por la aldea cuando era más pequeños.
lleno de sangre en su pequeño cuerpecito, su ropita desgarrada y descalzo, lleno de hematomas y cicatrices por todo el cuerpo. Ustedes no comprenderían el odio y dolor que sentía verlo así. Ni siquiera en todos los años que viví, viendo y viviendo las guerras vi algo ya horrible como eso. Y eso no es todo, en su espalda tiene marcado el kanji demonio. Lo hicieron con un metal al rojo vivo. Siempre lo encontraba tirado en algún callejoso basurero de la aldea o caminado con la mirada perdida y sin rumbo, casi al borde de caer en el odio y en la oscuridad. Yo cuidaba de él, pero tenía que regresar y dejarlo solo, pero eso no lo es todo. Un día buscándolo lo vi sentado sobre el monte Okage en compañía de otros 3 niños. Lo miré a su rostro y descubrí que el mundo, a pesar de ser tan cruel y despiadado, también puede ser lo más hermoso. Lo vi sonreír de la manera más pura que alguien pueda presenciar. Es como si ese mundo de dolor, miseria, odio y abandono fuera como un castillo de arena ante una lluvia torrencial que se derrumbó hasta no quedar nada. Gracias a esos niños que lo salvaron de su soledad y de estas acciones que Ben me culpó. Más que nadie yo le di un pergamino para que entrenara su cuerpo. Tal vez lo hice de manera consciente para que él pudiera defenderse, pero no para que llegara a este extremo. Todas esas palabras de Sarutobi hacían que en ellos se destruyera su corazón en miles de pedazos. Eso había sido muy duro escucharlo de él, que tenía demasiada experiencia y tantas vivencias durante su vida en las guerras. Ellos dos se mantenían fuertes y firmes ante esas palabras muy duras, ya que la pelirroja lo sabía de primera mano, ya que ella pasó por lo mismo. Claro, no tan duro como nuestro Naruto, pero un par de ambos no pudieron contener el llanto, sorprendiendo a todos ahí, ya que eran conocidos por su frialdad y seriedad. Todo el tiempo, Minato y Kusina dieron la vuelta para ver al niño ponerse de pie y reanudar su entrenamiento Sarutobi, pero no los mandé a llamar por eso, sino porque quiero que vean lo que sigue. Mirándolos con una cara de asombro y volteando a ver a Naruto, que corría contra un árbol. Naruto corría contra un árbol, pero dando un salto y estirando su brazo que terminaba en un puño, para impactándolo con gran fuerza y dar otro y otro, una serie de golpes con diferentes combinaciones de movimiento coordinados con sus pies que parecían de hacía un tipo de baile, autor, similar al de hacer sombra de los boxeadores. Repitiendo esto en muchas ocasiones hasta notar que la corteza del árbol se desprendía y dejar una parte blanca que no pasaría mucho tiempo antes que empezara a cambiar ese tono. Lo uno rojizo por la sangre que salía de los nudillos de Naruto al impacta con la madera. Minutos pasaban y todos ellos no podían creer lo que él veía. En el grado de dolor si una persona pudiera resistir y seguir adelante, pero el chico volviéndolos a dejar impactados. Al después de dar un puñetazo al árbol, girar en 180 grados y iniciar con una serie de patadas en distintas posiciones y ángulos. De un estilo que nunca habían visto en su vida. Golpes rápidos combinados con patadas y más que pelear. Parecía que ejecutaba un tipo de baile combinado con golpes rápidos y certeros, pero eso no era todo. Un movimiento que los sorprendió fue una combinación de patadas que venía desde abajo, Naruto agachándose hasta el suelo casi acostado en él, daba un giro de 360 grados para después levantarse y dar una patada a la altura del estómago y seguir con una patada a la altura de la cabeza, todo esto sin dejar de girar sobre su propio lugar, y justo cuando el pie toque estaba en el aire tocaba el suelo, se apoyaba sobre un salto y aprovechando el giro dar un salto y dar un golpe certero a la parte de arriba de la cabeza. La idea era esa, pero el golpe lo recibió el árbol. Era una combinación de movimientos jamás vistos, pero que eran espectaculares para quien los veía. Una buena combinación entre velocidad, agilidad y fuerza. Es como si un nuevo estilo naciera a partir de un niño si jamás recibió entrenamiento como tal. Justo cuando terminaban de asimilar lo que veían, nuevamente sus ojos se salían de sus órbitas al ver algo que ninguno había presenciado. Naruto se puso de pie frente a otra gran roca, la miró y en un movimiento separó sus piernas y quedando una detrás de la otra y su cuerpo en posición lateral pero con la cabeza siempre apuntando hacia su objetivo. Levantó sus brazos en dirección a la roca, el izquierdo más estirado que el derecho y a la altura de su pecho, todos atentos al rubio y sus movimientos, los ninja de ojos rojos lo veían sin perder detalle. Naruto mirando a la gran roca como si fuese un enemigo. Desapareció de la vista de todos excepto de los ninja de ojos rojos, que para ellos fue como
Si corriera a una gran velocidad pero viéndolo en cámara lenta e impactando la roca Y, viendo cómo se destruía en pedazos al igual que su puño y parte de su brazo quedando solo un manchón de color rojo por la sangre en un trozo de la roca destruida y un rastro de sangre en el suelo del bosque. De nuevo todos volvieron a quedar en blanco y ver cómo Naruto, en lugar de llorar como cualquier persona normal lo haría, solo emitía una risa provocada por el dolor y levantando su brazo sobre su cabeza solo viendo como la piel y los tendones sostenían a los huesos que salían de este y la sangre que recurría por su cuerpo y parte de su rostro. Un par de segundos pasaron solo para ver de nuevo el vapor emitido por el traumatismo en su brazo y ver cómo los músculos temblaban para regresar a su lugar. En formaciones raras es como si nunca se hubiese lastimado y dejar ver su brazo y la piel como nuevos. Sin perder la mirada de este, Naruto lo descendió hasta la altura de su cabeza para revisar su movimiento, girando la mano, moviendo la muñeca y girando el brazo, y de un momento a otro lo tensó cerrando el puño con gran fuerza y dar un salto en dirección al árbol de antes, impactándolo con el brazo regenerado que anteriormente había sido destrozado por el golpe en la roca, dejándolo igual que está. Nadie podía creerlo, todos tenían dudas, ya que lo que observaban era la mejor regeneración que veían e incluso mejor que la de Hashirama, que se quedaba corta al lado de esta, ya que no importaba el grado de daño, este se regeneraba en cuestión de segundos. Querían respuestas y solo Sarutobi era su única fuente e información hasta ese momento, pero él también no entendía lo que pasaba. Minato, esto no es posible. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Sarutobi-sama? Preguntas caían sobre él de parte de Minato, Kushina y los Anbu, que tampoco creían lo que veían. Sarutobi, yo estoy igual que ustedes, yo también es la primera vez que veo esto. Mostrando una sinceridad y asombro. Minato, ese tipo de regeneración no se veía desde el primer Hokage. ¿Cómo es que lo logra hacer eso? Dando vueltas en su cabeza y intentando dar una razón lógica a los hechos presenciados. Kushina, Minato, ¿crees que pueda ser él? Con duda en su mirada y preocupación. Minato, no creo que pueda ser eso, a ti jamás te ayudo, ¿verdad? Dudas y preguntas flotaban en su cabeza. Kushina, no. O al menos que yo recuerde. Intentando buscar una respuesta en sus recuerdos. Sarutobi, hablas de él, ¿verdad? Preguntándole a Kushina, que se sorprendió de lo que intentaba ocultar. Anbu/Itachi, tercer Hokage, ¿de qué habla? ¿A quién se refiere con él? El joven preguntó a su protegido para tener una estrategia al ver la mirada de preocupación en los dos principales mandatarios de la aldea. Sarutobi, me refiero a Kyuubi. Todos los Anbu, igual que Kushina y Minato, abrieron los ojos al no creer que este con había controlado su poder. Anbu/Shisui, eso es imposible, ese zorro debería de estar encerrado en un ninja que se sacrificó por la aldea haciendo el sellos del Shinigami. No creía esto. Toda su vida les habían mentido los consejeros y líderes de la aldea. Sarutobi, todo es mentira, ese niño que ves ahí es el contenedor de el rey de los Biju. Exclamó para solo despertar más dudas. Minato, pero eso es imposible, nadie en la historia logró controlar su poder, ni siquiera el gran Hashirama logró derrotarlo, solo lo contuvo un par de minutos para que lo sellaron dentro de su esposa Mito, y yo solo lo distraje con ayuda de Kushina para sellarlo de nuevo, y eso que estuvo a punto de morir si no fuera por la suerte de que los médicos que llegaron a ese lugar no creía esto y quería respuestas, que no le importaba dejar de lado su olvidado e irracional odio hacia el pequeño. Todos hacían preguntas unos contra otros y perdieron el punto inicial de esta conversación y al rubio, que se había marcado del lugar para darse una ducha cerca de un lago, recordando el sentido, y todos mirando hacia los lados buscando a Naruto, pero no lo veían por ningún lado. Mientras tanto él caminaba tan tranquilamente respirando el aire puto del bosque y quedándose de pie frente a un pequeño acantilado, sintiendo en su cuerpo semidesnudo el aire que lo abrazaba y refrescaba. Minutos después Minato y Sarutobi les dieron la orden a los Anbu de buscarlo. Shisui lo encontró de caminando hacia un pequeño lago y regresó para dar la ubicación del rubio pequeño. 2 minutos después todos llegaron al lago solo para verlo como caminaba hacia un arbusto de donde sacaba la base de una botella partida por la mitad y dentro de esta un jabón. Naruto se sumergió bajo el lago cerca de donde
Salía el agua para un riachuelo y de un momento a otro solo salió una mano que arrojaba un par de calzoncillos hacia la orilla, causando una leve sonrisa en todos los presentes. Viendo con atención al rubio algunos segundos después, solo se veía a Naruto sacar la mitad de su cabeza sobre la superficie del agua y estar ahí flotando sin hacer nada. Varios minutos después el rubio salió para tomar sus calzoncillos y lavarlos con el jabón que ocultaba. Todos miraban cómo el rubio lavaba su ropa interior y la ponía a secar sobre una piedra con el aire que cruzaba el lago, y después de lavarlos se bañó él fuera del lago, entre unos arbustos para no ser visto. Pasó una hora aproximadamente el chico después de bañarse y ya seca su ropa interior, caminó reseñas de metros por la orilla del riachuelo, hasta llegar a una pequeña presa que había construido con ramas y lodo para sacar con un pedazo grande de tela unos cuantos peces. Naruto caminaba con un par de peces en la mano, con dirección de nuevo al bosque, sin saber que era observado por un grupo de personas. Él continuaba haciendo sus cosas. Después de agarrar los peces colocó de nuevo la tela en su lugar para volver. Mañana caminado por el bosque de él creía que se encontraba solo hasta que llegó a un árbol donde estaba un tronco pequeño frente a una fogata apagada. Dejó los peces que llevaba colgados en una rama de ese árbol para buscar por el lugar algunas ramas secas y algunas hojas para iniciar una fogata donde cocinar sus peces. Después de tener todo listo, el de su bolsa izquierda del pantalón sacó una especie de piedra gris. Todos los miraban atentos a los movimientos de el rubio y admirados de cómo sobrevivía solo y sin ayuda, y de la parte trasera de su pantalón sacó un kunai para raspándolo repetidas veces contra la piedra, cayendo las chispas sobre las hojas secas que después de varios intentos prendieron en un fuego ardiente y cálido para él. Tomó los peces de donde los tenía colgados y los desolló uno por uno, incrustándolos en unos palos que puso sobre él. Fuego, pero si paz y tranquilidad se vería interrumpida por una criatura que lo miraba como su presa. Una pantera lo veía desde cierta distancia, oculta y atraída por el olor de él pescado. Cuando él se percató de ella, solo se puso de pie frente a ella como si no notara su presencia. La pantera, negra como la noche, se abalanzó en una carrera donde la velocidad lo definía. Todos los ninja ocultos entre los árboles lo miraban y pensaban de cómo saldría de esta situación peligrosa en la que se encontraba. Un ambú de máscara de perro sacó su espada para matar a la pantera, pero fue detenido por el cuarto Hokage queriendo ver cuál era el desenlace de esto y regresando a su posición. Naruto estaba de pie frente a la pantera fingiendo no notar su presencia hasta que la pantera emprendió una carrera y dar un salto que dirigía al cuello de Naruto, pero este en un movimiento rápido esquivando la mordida de la pantera y extendiendo el brazo la golpeó justo en la garganta, rompiendo su cuello por la fuerza del impacto de la mano contra la fuerza de su cuello, y el resultado fue la muerte de la pantera y a cuerpo rebotando contra un árbol que estaba cerca. El chico era un cofre de sorpresas, una tras otra, había aprendido todo. Eso él solo son ayuda sin nadie a su lado por un largo tiempo, solo Sarutobi en ocasiones lo veía y platicaba con él, pero no era suficiente. Naruto desconocía que él era un ninja, ya que siempre se presentaba ante él como un anciano de pocos recursos que le brindaba ayuda moral y en ocasiones ropa y alimento, solo cuando lo veía, ya que él le decía que era de otra aldea y ya que casi no podía estar con él. Sarutobi, viendo a Minato y Kushina, les dijo que vieran a Naruto, ya que ellos nunca le dieron un nombre, lo llamó así. Sarutobi, ven eso. Él es fuerte, más fuerte de los que seremos algún día, y a pesar de no tener nada, él aprendido a sobrevivir solo sin ayuda. Él entrena hasta el cansancio, hasta que sus huesos te rompen y se curan. Lo vuelve a intentar cada vez más fuerte. Su dolor lo hizo fuerte, su soledad lo hizo fuerte y los pocos amigos lo hicieron más fuerte, y por lo que he visto hoy, él ya no necesita de mí, no de ustedes que lo abandonaron a su suerte. Sarutobi mirando a Kushina y Minato, recalcándoles no tan solo física, sino mentalmente, pero él estaba perdiendo su humanidad poco a poco. Sarutobi, el cada día que pasa le hace mejor en lo que practica. No me sorprendería si dentro de un par de años él se volviera invencible, pero está volviendo a caminar hacia el borde del abismo, está perdiendo su humanidad poco a poco y se está volviendo frío, y hoy les doy un ultimátum. Sarutobi se dirigía a ellos con unas severas palabras y poniéndolos entre la espada y la pared. Sarutobi, ya han visto esto y al escuchado lo que tenía que decirles. Desde este momento tienes 3 días para
reflexionar sobre sus acciones y retomar a Naruto como su hijo, o le voy a decir toda la verdad de su vida. No me importa que me odie, se lo diré todo, ¿entendieron? Y ahora, retírense. Alzó un poco la voz y dando una orden para el cuarto Hokage, Kushina y sus Anbu guardaespaldas. Todos desaparecieron en una bola de humo y para reaparecer en el muro de la aldea, Minato y Kushina estaban a punto de irse, pero Sarutobi los detuvo, diciéndoles que tenía una cosa más que mostrarle y pedirle al Anbu lobo que los llevará a lo que descubrió bajo la aldea, cerca de donde ellos estaban ahora, un lugar donde estaba la clase alta de la aldea, detrás de una casa algo grande. Ellos cayeron de pie frente a una alcantarilla de desagüe. El Anbu, con máscara de cuernos, se acercó a esta para levantarla y Sarutobi les pidió que entraran ahí abajo. Minato y Kushina con duda bajaron de un salto, seguido por su guardia personal, hacia la oscuridad, ya que el sol estaba por ocultarse. Sarutobi, al igual que sus Anbu, bajaron y con unas antorchas que llevaban los Anbu de Sarutobi las encendieron con una pequeña ráfaga de fuego para iluminar ese lugar oscuro. Caminaron por varios minutos dando vueltas con el Anbu lobo al frente como guía del lugar. De pronto, en la poca iluminación del lugar, vieron una especie de elevación sobre el nivel base de ese lugar. Caminaron hacia él y vieron un par de cosas, nada extraño, pero si fuera de lo normal. Sarutobi, ¿ven ese lugar? Pues ahí es donde vive Naruto. Un tono serio pero firme y aguántame sus ganas de llorar. Kushina, eso no es posible, nadie puede vivir aquí abajo. Se negaba a creer lo que escuchaba. Minato solo se limitaba a guardar silencio y sostener la mano de su esposa, que temblaba un poco al estar ahí abajo. Cuando llegaron al lugar, los Anbu prendieron las velas que estaban ahí y vieron algo terrible pero increíble: varias rocas apiladas y sobre ellas un colchón viejos con algunos resortes saltados, algunos periódicos y revistas viejas, un pequeño afiche donde estaba Minato con su kunai de 3 puntas y con la frase "nunca te rindas", algo irónico. Vieron ese lugar investigando todo con la vista. Sarutobi, algo irónico, ¿no crees? Que alguien te considere su modelo a seguir pero que no tenga ni la más mínima idea de quién es en realidad. Sarutobi, mirando el afiche de Minato, esto de lo decía a ellos dos, aunque muy en el fondo disfrutaba. Esto era un poco de su propia medicina comparado con lo de Naruto. Minato solo callaba ante las palabras de Sarutobi y Kushina solo se limitaba a cerrar los ojos para aguantar las ganas de llorar. Después de un tiempo salieron del lugar y Sarutobi les recordó lo que les había dicho anteriormente, que si no querían que Naruto se enterara de la verdad tenían que decirle a él para que los reuniera. Minato les dio la orden a sus guardias de regresar a su base y descansar para después el desaparecer en su clásico jutsu espacio-tiempo Eliraisin para llegar a su casa en la Torre Hokage. Los clones habían desaparecido, venciendo en un día más al papeleo. Minato llegó a sus casa y entró rápidamente seguido por Kushina. Él bajó al sótano de la casa y Kushina se fue directo a su habitación. Los niños escucharon cómo se cerraban las puertas con mucha violencia y alguien subía las escaleras corriendo para después escuchar otro golpe de otra puerta. Ambos salieron de sus respectivos cuartos para ver qué ocurría y solo escucharon sollozos de parte del cuarto principal y tocaron la puerta para ver quién lloraba. Tocaron en repetidas veces pero nadie salía. Solo esto los preocupó, pero abajo solo se escuchaba como alguien gritaba y se rompían cosas, aunque el sonido no era fuerte, se escuchaba bien desde donde estaban. Ambos bajaron y percibir que los ruidos venían del sótano e hicieron lo mismo. Tocaron la puerta varias veces hasta que escucharon que alguien gritó "déjenme solo". Era su padre, que jamás lo habían escuchado gritarles en su vida. Los chicos, preocupados por sus padres, solo se alejaron de ahí dirigiéndose a la cocina y con la duda de qué es lo que les pasaba a sus padres. Llegó la noche y Naruto ya estaba en la aldea sentado sobre la cabeza de Sarutobi, viendo la aldea en todo su esplendor y solo pensando en que haría su amigo y anciano amigo Sarutobi, que en algunas ocasiones lo visitaba o lo encontraba por la aldea, pero este no sabía quién era él realmente, porque ante Naruto, Sarutobi se presentaba como un anciano viajero que frecuentaba en ocasiones la aldea, pero ese era su disfraz ocultando su verdadera identidad. Para Naruto los días pasaban como cualquier otro, no ocurría nada en especial. Hacia las mismas cosas, su entrenamiento por toda la mañana, tarde y noche, que al no estar sus amigos esto era lo único que lo mantenía ocupado. En otro lado, dos chicos se dirigían a su casa aún
desconcertados por lo que un par de días antes habían presenciado en casa por parte de sus padres y cuestionándose sobre las acciones de estos que ya habían pasado 2 días y medio y ellos no habían salido de sus habitaciones preocupándolos por las actitudes de estos. Sarutobi sabía que algo estaba mal, ya que solo quedaban unas horas para que la hora cero llegara y estos no se habían presentado. Naruto caminaba por los alrededores de la aldea. Solo dentro de él presentía que algo pasaría, no sabía si era malo o bueno, solo presentía que algo estaba por ocurrir. Seguía caminando perdido en sus pensamientos hasta llegar a su lugar favorito. Pasaron algunas horas, mientras Minato recobró la conciencia gracias a los golpes en la puerta por parte de sus hijos, que lo llamaban a él y a su madre. Recobrando el sentido y sentándose sobre un sofá que estaba en el sótano, miró el reloj detenidamente y vio que eran las 7:23 p.m. Algo dentro de él le decía que esa tenía algo importante que hacer. Se puso de pie, se quitó el chaleco verde que tenía y lo dejó sobre el sofá aún pensando que es lo importante que tenía que hacer, y como si un rayo recorriera su cuerpo, recordó las palabras de Sarutobi. No se dio cuenta cuando salieron corriendo a gran velocidad fuera del sótano y ver a sus hijos que lo miraban con una cara de preocupación. Y les preguntó dónde estaba Kusina. Ellos solo alcanzaron a responder que estaba en su cuarto. Como pudo y esquivando muebles y abriendo puertas llegó hasta el cuarto donde estaba Kusina dormida. Giró su cabeza para ver el reloj, 6:50 p.m. Él se acercó a ella rápidamente, tomándola de sus brazos y hablándole con voz fuerte para que despertara de su sueño, y esta un poco desorientada por la manera brusca en la que Minato la despertó y solo le gritó: Minato, Kusina, despierta, vamos, levántate que no queda mucho tiempo. La agitaba un poco para que despertar y reaccionara que no les quedaba mucho tiempo. Kusina, no queda tiempo para qué. Aún entre dormida pero recordó la situación en la que estaban. Minato, vamos, date prisa que no queda mucho tiempo. Corriendo hacia el baño para lavarse la cara. Kusina, aún tenemos tiempo. Haciendo lo mismo que Minato. 1 hora antes de la hora cero, con Sarutobi llamando a Susanbu después de darles el tiempo correspondiente para que los representaran, y no llegado él procedió con su plan ya establecido y afrontando las consecuencias. Hora 6 p.m. Sarutobi, Anbu. Los llamo ante él para darles una orden. Anbu, ordene Hokage-sama. Itachi y Shisui se inclinaron frente a Sarutobi. Sarutobi, traigan a Naruto aquí rápido por favor. Con voz firme les dio la orden. Anbu, entendido. Con un grito y una bola de humo, desaparecieron del lugar en busca de su objetivo. De vuelta con Naruto perdido en sus pensamientos, camino por los bordes del gran muro defensivo de la aldea hasta llegar a su lugar para pasar la tarde. Él se encontraba sentado sobre el monte Hokage mirando la aldea como todas las tardes y distraerse un poco para después regresar a su entrenamiento nocturno, pero sus pequeños planes darían un giro inesperado los siguientes minutos extras de él. Poof, pero mira esos efectos de sonido, jajajajaja. El autor, 2 bolas de humo estallaban para dejar ver 2 Anbu, por sus anteriores y trágicas experiencias él sabía que eso no era bueno y se levantó y mirando directamente a los 2 enmascarados llenó su mano atrás para sacar su ya desgastado y oxidado kunai para poder defenderse un poco al menos. Los 2 Anbu se levantaron y caminaron hacia él para decirle una a palabras: Anbu, Naruto, tu presencia es solicitada por el tercer Hokage y te pedimos que nos acompañes. Shisui le dijo esto a Naruto para que se relajara un poco. Naruto, yo no he hecho nada, no he lastimado a nadie, ¿por qué me quiere a mí? Preguntando al Anbu que le hablo para poder salir de dudas. Anbu, desconocemos el motivo de tu llamado y que si te resistían te llevemos a la fuerza. Con voz calma el Anbu le dijo esto para tranquilizarlo y que se relajara. Naruto, está bien, iré con ustedes. Sabía que los Anbu no jugaban y no será fácil escapar de él, pero porque eran 2. Él sabía que si un Hokage te llamaba es porque había pasado algo malo o bueno pero de gran importancia. Se relajó y regresó su kunai a su lugar detrás de sus espaldas. Los Anbu de acercaron a él y desaparecer en otra bola de humo. Unos momentos después los 3 aparecieron en una casa con un gran jardín. Naruto acompañado por los Anbu caminaron hasta llegar a la puerta de
atrás de la casa y uno de ellos la tocó y se arrodilló frente a esta. Unos segundos. Después alguien vestido con una manta color café y una capucha que le cubría el rostro. Abrió la puerta. Naruto no podía creer esto, está viendo a su anciano amigo que lo reconoció por siempre llevar esa misma capa y el gorro que cubría su rostro. De hecho él nunca lo había visto sin quitarse completamente la capucha, solo a veces que lo veía por las afueras de la aldea. Naruto corrió hasta donde estaba él, pero fue detenido por otro par de Anbu que salieron de la nada y se pararon frente a él con sus espadas. Naruto paró en seco, pero todo se tranquilizó al escuchar la voz del viejo Hokage que decía a todos: tranquilos, él es mi amigo. Esta acción hizo que Naruto quedara dudoso de su viejo amigo sobre su verdadera identidad, ya que tal vez no era muy listo a causa de que nadie le enseñó nada de los valores y de la escuela, pero eso no lo convertía en ningún idiota que se dejará engañar tan fácilmente, ya que eso lo sabía bien y de sobra a causa de su experiencia. Los Anbu se alegaron y Naruto miraba con dudas a Sarutobi, que lo llamó para que él se acercara a él, dudoso pero constante el camino hasta pararse ante el que lo miró con sus ojos rojos y su pupila rasgada al viejo de la capa marrón. Sarutobi continuó con el camino que le faltaba a Naruto hasta su encuentro cara a cara, y cuando estuvo cerca de él lo miró como había crecido, cómo se volvía fuerte, y su mirada fría que ocultaba un gran dolor. No pudo resistirse al ver esto y se abalanzó sobre él en un largo y fuerte abrazo. Que el rubio no entendía las acciones de su amigo, pero dentro de él sintiendo algo cálido y que lo llenaba de una paz momentánea, Sarutobi lo abrazaba con gran fuerza y mucho cariño, por lo que no pudo evitar que de sus ojos brotaran lágrimas que descendían por su arrugado rostro. Sumergido en su abrazo que duró un par de minutos para después separarse y quedar cara a cara, Naruto, confuso por todo lo que ocurría, solo esperaba lo mejor antes de enterarse que su nuevo y pequeño mundo de felicidad se volvería a derrumbar ante lo que escucharía de quien creía su amigo.